La verdadera noche de Iguala. A su vez, Iñaki Blanco Cabrera fue muy escueto al explicar los hechos del 26 y 27 de septiembre en su declaración ministerial. Afirmó que pasada las 23 del 26, cuando iba llegando a su domicilio en la Ciudad de México, recibió información de que había ocurrido una balacera en Iguala y que al parecer estaban involucrados estudiantes de Ayotzinapa. Cabe destacar que eso no fue lo que informó a sus dos subprocuradores cuando les ordenó ir a Iguala. Según él, la información le llegó por medio de su secretario particular, Cándido Joel Zamudio, además del secretario de Seguridad Pública del Estado, Leonardo Vázquez Pérez, y de Jesús Ernesto Aguirre Gutiérrez, asesor de Ángel Aguirre, quien le transmitió la orden del gobernador de trasladarse a Iguala. De igual manera, me comuniqué con el delegado de la CISEN en Guerrero, José Miguel Espinosa Pérez, quien me confirmó que tenía datos en el sentido de que se había suscitado un enfrentamiento en la ciudad de Iguala. Con esa información, Blanco Cabrera le encargó a su secretario particular que indagara más sobre el caso y contactara al fiscal regional y al director de la Policía Investigadora Ministerial. Personalmente les ordenó a León Maldonado y a Martínez Chávez que fueran a Iguala. Dice que llegó a la ciudad entre la 1:30 y las 2 de la madrugada del 27 de septiembre. En la Fiscalía Regional habló con los subprocuradores y el fiscal regional, quienes le informaron que los estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos se habían trasladado a Iguala para hacer boteo y tomar camiones con el fin de asistir a una manifestación conmemorativa del 2 de octubre. Explicó que giró entonces instrucciones para practicar las diligencias, pruebas periciales e investigaciones correspondientes y que por la mañana ordenó concentrar el mayor número posible de policías municipales de Iguala en las instalaciones de la Policía Estatal. Entre las 7 y las 8 llegó Ernesto Aguirre Gutiérrez, asesor externo del gobernador, a quien Blanco Cabrera rindió un informe y este lo pasó al mandatario estatal. Después, junto con el secretario general de Gobierno Jesús Martínez Garnelo y otros funcionarios, dio una conferencia de prensa para informar sobre los hechos, volviendo a responsabilizar de los ataques únicamente a la Policía Municipal de Iguala. Posteriormente, el secretario de Seguridad Pública Estatal, Leonardo Vázquez Pérez, contó una historia distinta y puso en entredicho la versión de los subprocuradores y de Blanco Cabrera. En su última declaración ante la PGR el 21 de octubre de 2014, afirmó que a las 22 horas recibió una llamada de su subalterno responsable de la operación de la Policía Estatal, el subsecretario Juan José Gatica Martínez, quien le dijo que en Iguala se estaban reportando disparos y que José Adame, coordinador regional de Seguridad Pública Estatal, decidió reforzar la vigilancia exterior del reclusorio de la colonia Tuxpan, a las afueras de Iguala. Es decir, en la versión de Vázquez Pérez, el subsecretario Gatica Martínez le fue reportado por parte del C4 que con motivo de dichas agresiones resultaron lesionados civiles, por lo que el coordinador Adame se había trasladado al Hospital General que se ubica en Iguala, donde se enteró que los lesionados eran efectivamente civiles y que al parecer eran estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, quienes además refirieron que los elementos que los lesionaron eran de la Policía Municipal de Iguala. Vázquez Pérez dijo que ordenó proteger y custodiar a los lesionados que se encontraban en el hospital. Luego habría hablado directamente con Adame, quien corroboró la información y le dijo que estaba en el nosocomio, donde ya se brindaba seguridad a los lesionados. La versión de los hechos que el secretario de Seguridad Pública declaró ante la PGR fue cambiante. Recibió una llamada por parte del gobernador Ángel Aguirre Rivero, quien me ordenó trasladarme de inmediato a Iguala, ya que estaba enterado de los eventos que se estaban suscitando, ordenándome también estableciera coordinación con el Procurador Fiscal General Iñaki Blanco Cabrera, así como con el secretario de Salud Lázaro Manzón Alonso, y que pasara a recoger el titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Guerrero, Ramón Navarrete Magdaleno. Refirió que cuando iban hacia Iguala, en el poblado de Mezcala, había un bloqueo sobre la carretera federal. 2 tráilers con caja y 2 vehículos particulares obstruían el paso, ya que allí estaban heridos 2 civiles. A decir del titular de la SSP estatal, estos fueron enviados al Hospital General de Tierras Prietas y los testigos de los hechos manifestaban que habían sido agredidos por varios sujetos cubiertos el rostro y que vestían ropas oscuras.
El secretario Vázquez Pérez agregó que llegó a Iguala a las 2 de la madrugada del 27 de septiembre y se reunió con Blanco Cabrera en la Fiscalía Regional. Poco después llegaron ahí estudiantes de Ayotzinapa y jugadores de Avispones. Ante las circunstancias, declaró, se ordenó la inmediata coordinación con los elementos del Ejército Mexicano a fin de resguardar las entradas y salidas de la ciudad y tomar el control de la seguridad del municipio de Iguala. En la versión del titular de la SSP estatal, el procurador Blanco Cabrera primero ordenó que los policías municipales fueran concentrados en las instalaciones del 27 y 41 batallones de infantería, pero como el ejército se negó, ordenó que se concentraran en la Crápol de la colonia Tuxpan. Dijo que fue él y no Vázquez Flores quien llamó al secretario de Seguridad Pública de Armamento en la Crápol, quien también señaló que él acompañó a los estudiantes a buscar a sus compañeros que se ocultaron por temor a ser atacados. Como resultado de los patrullajes y búsqueda, especificó, se logró ubicar alrededor de 30 jóvenes que se encontraban dispersos. A partir de ese momento nos dedicamos a realizar patrullajes en conjunto con elementos del Ejército Mexicano, vigilando las entradas y salidas de la ciudad. Aseguró que desde el 27 de septiembre Iguala quedó dividida en 6 áreas de vigilancia, de las cuales 4 le correspondían a la Sedena y 2 a Semar. La Policía Estatal envió 2 patrullas a cada área. En una segunda declaración, rendida el 29 de octubre, Vázquez Pérez cambió algunas partes de su primera versión. Señaló que los policías municipales de Iguala se concentraron en la Crápol a las 4 de la mañana y aclaró que el personal de la Fiscalía les recogió el armamento y las unidades. Nosotros, como Secretaría, no tuvimos contacto con la policía. En ese lugar vi a Felipe Flores Velázquez, secretario de Seguridad Pública Municipal, quien se presentó con personal de la Fiscalía. Según él, todo esto sucedió mientras coordinaba los operativos para la búsqueda de estudiantes desaparecidos. Con el comandante de la 35 Zona Militar, el general de brigada Alejandro Saavedra Hernández, en realidad, a esa hora ni siquiera había reportes de estudiantes desaparecidos. Para coordinarse con otras dependencias de seguridad, el secretario Vázquez abandonó el Crápol. Nada mencionó sobre las supuestas actitudes agresivas de los policías municipales y sus familiares, o el supuesto intento de subirse al helicóptero en el que él salió de la base estatal, que nada ocurrió. Ante la PGR se deslindó de cualquier asunto relacionado con las denuncias recibidas en los números de emergencia 066 y 089. No las tuve a la vista, solo tuve conocimiento de manera general de su existencia. Afirmó que el responsable de esa área es el Consejo Estatal de Seguridad Pública, cuyo secretario ejecutivo Porfirio Fabián Hernández Catalán es quien tiene a disposición esa información. Evadió también cualquier responsabilidad sobre las cámaras de seguridad y el video del C4. Indicó que la Dirección General de Telecomunicaciones se encarga de vigilar los aspectos técnicos de estos artefactos, mientras que el Consejo Estatal decide si sus contenidos se entregan a otras dependencias. En relación a los videos de las cámaras de seguridad del C4, de fecha 26 de septiembre de 2014, del municipio de Iguala y Cocula, no tengo el control ni el conocimiento de dichos videos. Desconozco si han sido proporcionados o no a la Fiscalía General del Estado de Guerrero o alguna otra dependencia, ya que eso no está dentro de mis funciones, sino del Consejo Estatal de Seguridad Pública. Justamente, las cámaras del C4 de Iguala, donde trabajaba en esos momentos personal de todas las dependencias de seguridad pública federales, estatales y municipales, eran claves para conocer las verdaderas circunstancias del ataque y, sobre todo, quiénes secuestraron y dónde fueron llevados los 43 estudiantes desaparecidos. La mañana del 27 de septiembre, el coordinador de la Policía Ministerial de Guerrero, José Luis Vega Nájera, acudió al C4 de Iguala, ubicado a unas cuadras de la calle Juan N. Álvarez, donde ocurrieron 2 de los ataques contra los normalistas. En dichas instalaciones había personal de la Policía Estatal, telefonistas para atender las llamadas de emergencia y militares del 27 Batallón de Infantería, que esa noche estuvieron a cargo de las cámaras de seguridad con las cuales se monitoreaba la ciudad. Personalmente, Vega Nájera extrajo 5 videos grabados por 4 cámaras de seguridad instaladas en diferentes lugares de Iguala, que registraron los hechos de aquella noche.
Los grabó en discos compactos que empacó y se llevó al cuartel de seguridad pública estatal en Iguala. Así quedó asentado en el documento de cadena de custodia, integrado en la investigación previa HIDSC 02093-2014. Vega Nájera llegó a la Policía Ministerial de Guerrero unos días antes de los ataques a los normalistas. Durante 15 años fue subcomandante de la corrupta Policía Judicial del Estado de México, donde desde febrero y hasta principios de septiembre de 2014 se desempeñó en la Fiscalía Especializada de Secuestros. Y aunque muchos mandos policíacos dejaron el cargo tras los hechos de Iguala, él continúa en la Fiscalía General del Estado de Guerrero. Uno de aquellos 5 videos que se llevó era crucial, el que fue grabado por la cámara ubicada en el periférico poniente, a la altura de la colonia Esmeralda. Las cámaras graban las 24 horas del día, pero curiosamente este video quedó editado en 1 minuto y algunos segundos. El resto de las imágenes registradas por esa cámara durante toda la noche quedaron borradas para siempre, lo cual fue decisivo para ocultar la verdad y fabricar una versión falsa de los hechos. El video rotulado 2609-2014, 11:19:32 p.m., personal de la policía trasladando a algunos detenidos, ha sido ocultado por el gobierno de Guerrero y la PGR. Solo han mostrado de él algunos segmentos que apenas duran segundos, la parte que convenía a los gobiernos estatal y federal. Pero en el transcurso de esta investigación se obtuvieron 5 videos. Este es concluyente. El convoy de la muerte. A las 23:19 del 26 de septiembre, un convoy de al menos 13 vehículos circulaba velozmente por la solitaria avenida Benito Juárez Poniente de Iguala, también conocida como Periférico Poniente. Cruzó las colonias Emiliano Zapata, Esmeralda, Bugambilias y Villa de Guadalupe y pasó frente a la cámara en tan solo 50 segundos. A unas cuadras de ahí, en la calle J.N. Álvarez, acababa de ocurrir uno de los ataques contra los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa. A las 23:15 fueron desaparecidos al menos 20 de los 43 normalistas. 3 vehículos del convoy eran similares a las patrullas de la Policía Municipal de Iguala. Según se aprecia en el video, uno de ellos transportaba en la parte trasera al menos a 6 civiles quienes, según los gobiernos estatal y federal, eran algunos de los 43 normalistas desaparecidos. No obstante, al contrario de lo que ha dicho los gobiernos de Guerrero y federal, contra los estudiantes no solo actuaron patrullas de la Policía Municipal de Iguala, sino que se trató de un amplio operativo. Los vehículos de ese convoy tienen características similares a los que participaron en las agresiones contra los estudiantes. Según entrevistas con algunos sobrevivientes, es probable que algunos fueran tripulados por servidores públicos. Los automotores venían del rumbo donde ocurrieron las agresiones en Juan N. Álvarez y Periférico Norte, en las proximidades del C4, y se dirigían en dirección de Ciudad Altamirano, Teloloapán y Cocula. En la breve grabación que se ve una camioneta oscura encabezada el convoy, mientras que otra va hasta atrás. La de adelante llevaba al menos 2 tripulantes con vestimenta del mismo color, como un uniforme. No se distingue si transportaba a más personas. A lo largo de la investigación periodística se obtuvieron testimonios de testigos presenciales de los ataques, quienes refieren que se utilizaron camionetas oscuras con hombres de apariencia militar en los primeros disparos contra los estudiantes en el centro de Iguala, así como al perseguirlos después de la medianoche tras el segundo ataque en la calle Juan N. Álvarez. Pegados a la sub, pasan rápidamente 3 vehículos similares a las patrullas pick-up usadas por la policía de Iguala. El primero lleva a personas uniformadas en la parte trasera. El segundo transporta en la caja al menos a 6 civiles sometidos y vigilados por 2 o 3 uniformados. Y la tercera unidad también lleva uniformados en la parte trasera. La primera y la tercera patrulla están rotuladas y pintadas igual, pero la segunda, donde llevan a los civiles, aunque en general parece idéntica a las otras, tiene el techo pintado de distinta manera, por lo que podría tratarse de una patrulla clonada. Después se ve una motocicleta pegada a un pick-up blanca sin rótulos que se alcancen a apreciar, del mismo tipo de las utilizadas en la noche por la Policía Ministerial de Guerrero. Los estudiantes sobrevivientes dijeron en entrevista que, mientras huían de sus agresores, 4
Sujetos vestidos de civil bajaron de una camioneta pick-up blanca de la policía ministerial y los atacaron. En el video citado también se ve pasar un vehículo oscuro tipo sedán con torreta y un escudo en el cofre que iba escoltando a una grúa blanca, aparentemente sin individuos, la cual remolcó un vehículo sedán oscuro. Detrás de ellos pasan un vehículo sedán totalmente oscuro y sin ningún distintivo. A la cola del convoy, otra motocicleta va junto a la camioneta suboscura. Cuando termina de cruzar ese grupo de vehículos, la calle luce desierta por unos segundos hasta que termina el video. Estudiantes sobrevivientes señalaron que en diversos momentos de los ataques de esa noche detectaron que los vigilaban individuos en motocicletas. Incluso uno de los jóvenes afirma que los motociclistas iban armados. En cierto momento del video, la cámara controlada desde el C4 se mueve súbitamente. Cuando iba pasando el convoy, alguien la hizo apuntar hacia el cielo. Al volver a dirigirla al periférico poniente, cambia la cromática de la grabación de color a blanco y negro, lo que hace más difícil distinguir las características de los vehículos y de sus tripulantes, quienes se perdieron en la noche. De los estudiantes trasladados en esos vehículos no se volvió a saber su paradero. Luego de que Vega Nájera extrajo los videos del C4, esa misma mañana del 27 de septiembre, el agente del Ministerio Público, Miguel Ángel Cuevas Aparicio, de la Fiscalía, solicitó a la perito Adriana Salas Domínguez que analizara solo una parte del video mencionado, es decir, extraer la secuencia de imágenes donde se observan circular por la avenida a 3 vehículos tipo camioneta con luces en su parte superior torreta a las 11:19:34 p.m., debido a lo cual Salas Domínguez omitió el resto de los que iban con las 3 patrullas de la policía municipal. La perito tomó 8 fotografías del vídeo, todas de dichas unidades que la Fiscalía utilizó para incriminar y dirigir desde un inicio toda la investigación contra los uniformados municipales y el alcalde de Iguala, José Luis Abarca. En cambio, se ocultó la presencia de las camionetas sub y los otros vehículos durante el operativo para desaparecer a los estudiantes, aunque desde sus primeras declaraciones la mañana del 27 de septiembre, los normalistas sobrevivientes descubrieron vehículos con características idénticas a los del convoy como parte del ataque nocturno. Al analizar las declaraciones ministeriales de los 22 policías de Iguala, detenidos en la Crápol por Blanco Cabrera, Martínez Chávez y León Maldonado, es evidente que se les mostraron los breves segundos en que aparecen las 3 patrullas municipales, pero tendenciosamente nunca se les pasó toda la secuencia de 1 minuto donde se aprecia el convoy del que formaban parte esos vehículos. Como parte de la averiguación previa PGR Seido UEDIMS 87-2014, la Subprocuraduría, abocada a investigar la delincuencia organizada, que en 2012 cambió sus siglas a Seido, envió a la Fiscalía Guerrerense el oficio 4529, fechado el 29 de octubre de 2014, donde solicitó a la dependencia copia de las grabaciones de las cámaras de vigilancia de la vía pública C4, de los días 27 y 26 de septiembre del año 2014 en el municipio de Iguala de la Independencia. Respecto a los hechos de los desaparecidos de Ayotzinapa, apenas empezaba a recabar información para investigar. El 31 de octubre la Fiscalía entregó a la Seido los 5 videos en una memoria USB, pero la PGR nunca realizó indagaciones ni análisis sobre el convoy. La versión pública del expediente del caso solo contiene el dictamen de la perito del gobierno de Guerrero sobre los 5 videos, pero la Procuraduría General censuró las imágenes. Con dolo, hasta el 12 de noviembre de 2014 la Seido envió peritos en informática y video del C4 de Iguala para revisar las grabaciones relacionadas con los hechos del 26 y 27 de septiembre. Sin embargo, el C4 quedó en manos de la División de Gendarmería de la Policía Federal desde el 29 de septiembre. Cuando el personal especializado de la PGR llegó al centro de cómputo, se les informó que todos los videos de esa noche ya habían sido borrados. El 13 de noviembre, la Seido volvió a pedir al gobierno de Guerrero los videos del C4 de Iguala, correspondientes al 26 y 27 de septiembre.
Al día siguiente, el director general del Sistema Estatal de Información Policial, SEIPOL, respondió que la información videográfica de esas fechas estaba borrada, porque el propio sistema borra las grabaciones cada 7 días. Sin embargo, no omito informarle que la información captada durante los días 26 y 27 de septiembre le fue entregada al agente del Ministerio Público de la Federación, indica la versión pública del oficio del SEIPOL. De acuerdo con las declaraciones ministeriales rendidas por militares del 27 Batallón de Infantería ante la PGR, obtenidas por esta reportera, esa noche efectivos castrenses estuvieron a cargo de las cámaras de seguridad, aunque la Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero era la responsable directa del C4. Fueron dichos elementos los únicos que pudieron haber manipulado la cámara. No fue lo único que hicieron. La versión de los primeros 22 policías detenidos. El 26 de septiembre estuvieron en servicio 142 elementos de la Policía Municipal de Iguala, según la bitácora de guardia, de la cual se tiene copia. 19 de ellos no eran operativos y se encargaban de tareas administrativas, y 6 estaban en curso de formación inicial, por lo que en total eran 117 elementos operativos, incluido el secretario de Seguridad Pública, Felipe Flores Velázquez. La base de la Policía Municipal de Iguala se encuentra en la calle Ignacio López Rayón, 109, Colonia Centro, prácticamente en un callejón. No se trata de una zona aislada o alejada, sino que está rodeada de casas, vecindades y comercios. La modesta instalación tiene una sola puerta y no es apta para vehículos, por lo que no pueden entrar las camionetas pick-up con roll bar, estructura tubular con la función de pasamanos, usadas por la policía municipal. Si tenían detenidos, debían bajarlos en la calle y entrar con ellos caminando a la base de una sola planta en forma de escuadra, cuyas oficinas miran hacia un patio central con forma triangular, el cual se puede ver desde las casas aledañas. Entre las 22:30 y las 23 del 26 de septiembre, por órdenes de Flores Velázquez, los policías de turno fueron citados para concentrarse a las afueras de la base de la Policía Federal. Según el dicho de los policías, nadie les dijo por qué o para qué. Ahí permanecieron durante varias horas hasta que en la madrugada del 27 recibieron la orden de ir a la base de la Policía Estatal, mejor conocida como Crápol, ubicada a las afueras de la ciudad. Cuando se presentaron en la base de la Policía Municipal, los elementos que entraban a trabajar al nuevo turno recibieron la orden de ir al mismo lugar. Ahí entregaron su armamento. Los policías que no fueron desarmados en la base de la Policía Municipal, en total 97 pertrechos entre rifles semiautomáticos Beretta y G36 calibre .223, 5.56 por 45 milímetros y pistolas 9 milímetros 9 por 19 milímetros, cartuchos cargadores, así como 19 patrullas que estaban en servicio. Solo a 105 elementos se les hizo la prueba de rodizanato de sodio para detectar si una persona ha disparado o no un arma de fuego recientemente. Se ignora si los demás no se presentaron y, si lo hicieron, por qué no se les practicó. Uno de los comandantes ausentes en la lista de los elementos a los que se les hizo el examen es a Francisco Salgado Valladares. Los policías fueron formados en un patio y pasaron al frente uno a uno, mientras personas encapuchadas iban señalando a unos y a otros no. Según el expediente abierto por la Fiscalía General del Estado, los estudiantes Cornelio Copeño, Alejandro Torres Pérez, Brian Baltasar Medina, Luis Pérez Martínez, Jennifer Pedro Barrera y Miguel Ángel Espino reconocieron a 19 elementos como sus atacantes, y la Fiscalía señaló a otros 3, quedando así detenido un grupo de 22 policías municipales, de los cuales solo 16 dieron positivo en la prueba de restos de pólvora. Fueron identificados por los normalistas Fausto Bruno Heredia, negativo; Margarita Contreras Castillo, positivo; Juan Luis Hidalgo Pérez, positivo; Baltasar Martínez Casarrubias, positivo; Mario Cervantes Contreras, positivo; Arturo Calvario Villalba, positivo; Emilio Torres Quesada, positivo; Abraham Julián Acevedo Popoca, positivo; Raúl Cisneros García, positivo; Miguel Ángel Hernández Morales, positivo; Rubén Alday Marín, positivo; José Vicencio Flores, positivo; Iván Armando Hurtado Hernández, positivo; Zulay Marino Rodríguez, positivo; Salvador Herrera Román, positivo; Hugo Hernández Arias, negativo;
Fernando Delgado Sánchez negativo, Marco Antonio Ramírez Urban positivo y Osvaldo Arturo Vázquez Castillo positivo, en tanto que la Fiscalía decidió detener a Alejandro Andrade de la Cruz, Hugo Salgado Güences y Nicolás Delgado Arellano, quienes supuestamente también dieron positivo en la prueba de restos de pólvora en las manos. Llama la atención que en el peritaje practicado también dio positivo el comandante Alejandro Tenescalco, quien usó la patrulla número 018. Tenescalco es uno de los comandantes de la Secretaría de Seguridad Pública de Iguala y coordinó una parte del operativo de esa noche, según el testimonio reunido el 26 de septiembre por los policías detenidos, quienes lo ubican en los eventos ocurridos en el centro de Iguala, como frente al Palacio de Justicia. Pese a haber dado positivo en la prueba de pólvora, no fue detenido, igual que el comandante Luis Francisco Martínez, quien la noche del 26 de septiembre estuvo directamente bajo las órdenes de Tenescalco en la patrulla 011, junto con Iván Hurtado Hernández. Ambos fueron protegidos por la Fiscalía y hasta la fecha siguen libres. En las declaraciones ministeriales rendidas ante la Fiscalía General el 27 y 28 de septiembre por los 22 policías detenidos, 10 de ellos reconocieron haber tenido información sobre la toma de autobuses por parte de los normalistas y estar presentes en la calle Juan N. Álvarez y en el Palacio de Justicia, pero también dijeron que hubo presencia de patrullas de la Policía Federal y de la Policía Ministerial de la Fiscalía. Nunca se refirieron a haber arrestado a normalistas o subirlos a sus patrullas. Según los dictámenes médicos practicados a los 22 elementos, no presentaban golpes ni huellas de tortura. Funcionarios de la CNDH estuvieron presentes en varios de los interrogatorios y se sabe que también la Oficina de Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas se manifestó para conocer la situación de los detenidos. De 10 policías detenidos que se encontraban a bordo de las patrullas involucradas en los ataques, Alejandro Andrade de la Cruz, quien dijo estar a bordo de la número 028, Juan Luis Hidalgo, patrulla 026, Raúl Cisneros, patrulla 023, Fausto Bruno Heredia, patrulla 020, Mario Cervantes Contreras, patrulla 027, compañero de Alejandro Mota y Edgar Vieira, Miguel Ángel Hernández Morales, patrulla 022, Rubén Alday Marín, patrulla 019, Emilio Torres Quesada, patrulla 024, Hugo Salgado Güences, unidad 028, e Iván Armando Hurtado Hernández, unidad 011. 3 de ellos, Andrade de la Cruz Cisneros y Hurtado Hernández, admitieron haber disparado esa noche al aire. Cabe señalar que en su primera declaración ministerial, a expresa del Ministerio Público, todos ellos declararon que no arrestaron ni subieron a normalistas a sus patrullas y permitieron que se les hicieran las pruebas de rodisanato de sodio en ambas manos, se les tomaran las huellas dactilares y fotografías. Además de tomar los testimonios de los 22 policías presuntamente identificados esta mañana en la Crápol, se hicieron pruebas de balística a todo el armamento entregado y se hicieron pruebas en las manos de todos para saber si habían disparado recientemente o no. Pese a los más de 190 cartuchos recolectados por el Ministerio Público durante la noche y madrugada en las escenas de las calles de Juan N. Álvarez y el cruce a Santa Teresa, solo se confrontaron 20 casquillos encontrados en este último punto. Uno solo correspondió, según el peritaje, al fusil 54 que esa noche portaba el policía Salvador Herrera Román y otro al arma usada por el policía Raúl Cisneros García. Los otros 18 casquillos restantes fueron percutidos, disparados por otros fusiles distintos entre sí, pero del mismo calibre. Señala el dictamen del cual se tiene copia, lo que significa que a los 20 casquillos comparados, solo 2 fueron disparados por elementos de la policía municipal y el resto por otras personas o corporaciones. A las 7:30 de la mañana de ese 27 de septiembre, es decir, apenas unas horas después de las agresiones y desaparición de los normalistas, también se hicieron pruebas de rastreo de sangre y balas a las 19 patrullas de la corporación. Se revisó el interior y el exterior de todas las unidades, incluida la batea, de acuerdo con el dictamen realizado por los peritos Dulce María Elías Bustamante y María Guadalupe Montezuma Díaz, del cual se tiene copia. Conforme a ese peritaje, se detectó que la patrulla 028 tenía roto el vidrio posterior izquierdo y se encontraron en el interior 2 casquillos, 223 percutidos. En la patrulla 002, a cargo de Raúl Javier Crespo, la cual fue usada para bloquear el paso de los 3 camiones en los que viajaban los normalistas en la calle Juan N. Álvarez, se encontró
que del lado derecho del parabrisas había 2 orificios de disparos y al interior, en la puerta delantera izquierda, había una mancha, al parecer hemática, de sangre, en forma de salpicadura, y en el asiento trasero una mochila negra con manchas de sangre en un área de 17 por 10 centímetros. Al interior de la unidad 022 se localizaron 3 cartuchos sin percutir calibre .223. En la 26, un cartucho percutido calibre .223. En el suelo, debajo del asiento del conductor, en la 020 asignada al policía Fausto Bruno Heredia, quien esta noche se encontraba bajo las órdenes del comandante Alejandro Tenescalco, se encontró un cartucho útil calibre .223. En la 024, sobre un impermeable localizado en el asiento trasero, un casquillo percutido calibre 9 milímetros. Asimismo, en la patrulla municipal 011 se encontraron 2 casquillos calibre 9 milímetros, uno en la orilla inferior del parabrisas y otro en la base del limpiador, los 2 con el exterior de la unidad. El hallazgo de casquillos y sangre muestra que los vehículos no fueron alterados o limpiados antes de su inspección. Sin embargo, en la parte de la batea de las 19 unidades examinadas no se encontraron rastros de sangre, cabellos o algún otro indicio. Andrade de la Cruz dijo que disparó en las calles del centro de Iguala cuando circulaban 3 de los camiones secuestrados por los normalistas. Narró que pasada las 21, luego de haber puesto a disposición del juez de Barandilla a 2 personas en estado de ebriedad, a través de su radio Matra escuchó que solicitaban apoyo en la calle de Galeana, mencionando que venían unas personas agresivas a bordo de un autobús. Al escuchar esto, lo que hice con mis compañeros fue trasladarnos a dicho lugar previa manifestación vía radio de que acudían al apoyo, por lo que al llegar a la calle de Galeana, casi esquina con bandera nacional en el centro, nos percatamos que se encontraba un autobús estacionado y junto a él unas personas del sexo masculino que tenían piedras en sus manos. Al hacer alto y ver esta situación, le dije al chofer: "Jálate", pero estas personas nos lanzaron las piedras, logrando causarle daños al vehículo oficial a mi cargo, y le quebraron el cristal de la ventana al lado izquierdo, por lo que nos retiramos del lugar. El policía reconoció que en ese momento accionó su arma por una sola ocasión, y esto lo hice hacia el aire, y que esto fue en la calle Bandera Nacional, al cruce de la calle Galeana, a la altura del monumento de la bandera de la colonia Centro, en la ciudad de Iguala, y que esto fue porque me agredieron a pedradas un grupo de gente que se encontraban a un lado de un autobús, y que esto lo hice cuando me encontraba a bordo de la patrulla 028 en compañía de mis elementos, 2 hombres, Hugo Salgado Güences y el policía raso Nicolás Delgado Arellano. Después de que realicé el disparo, nos retiramos del lugar. Señaló que tuvo un segundo encuentro con los normalistas al salir del periférico norte. Se dio cuenta de que en la calle J.N. Álvarez había otras unidades de la policía preventiva y que tenían la torreta prendida, y dijo que atravesó su patrulla para dar seguridad perimetral, permaneciendo allí varios minutos, y luego escuchó por radio que también se pedía apoyo en el puente donde se ubica el Palacio de Justicia, en la carretera federal a Chilpancingo, por lo que indicó a mis compañeros que nos subiéramos a la patrulla para trasladarnos a brindar apoyo. Al llegar a dicho lugar hice lo mismo, dar seguridad a la retaguardia semi atravesando la unidad, y me percaté que había varias patrullas, entre 5 o 6, sin observar los números económicos, así como tampoco me pude dar cuenta del número de elementos que ahí se encontraban, pero sí éramos varios, entre los que se encontraban los comandantes Hidalgo, Álvaro Ramírez Márquez, los cuales no se cubrían el rostro, y de ahí me percaté que llegaron 2 patrullas de la Federal. Caminamos así como una patrulla de la Policía Ministerial. Por su parte, Torres Quesada señaló que siendo alrededor de las 21 horas, escuché a través de la radio Patrulla Matra que un compañero reportaba que iba siguiendo un autobús por la calle Aldama en la colonia Centro y que el conductor no se quería detener. En ese momento mis elementos y yo encontrábamos en el filtro ubicado en la comunidad del Naranjo, la cual se encuentra a 5 minutos de distancia del centro de Iguala rumbo a la ciudad de Tasco, Guerrero, lugar en el cual me encontraba desde las 5 o 6 de la tarde, ya que mi comandante, de nombre Alejandro Mota Román, me dio esa indicación, por lo que al escuchar el reporte hice caso omiso.
Aproximadamente 5 o 6 minutos después del reporte mencionado, escuché nuevamente por el radio de la patrulla las voces de varios compañeros que mencionaban sobre la persecución de un autobús, indicando las calles hacia donde se dirigía, y esta comunicación o diálogo que tenían los demás compañeros policías duró aproximadamente 10 minutos y era intensa, por lo que supongo que participaron varias patrullas, ya que se escuchaban varias voces de las cuales no pude identificar a nadie, ya que el canal es abierto. Aproximadamente 15 minutos después escuché que ya habían logrado detener al autobús que perseguían y que lo tenían abajo del puente de la autopista México-Acapulco, en el Palacio de Justicia, por lo que les ordené a mis elementos de nombre Juri Ernesto Castro Bautista y Abraham Acebo Popoca que nos trasladáramos a la ciudad para apoyar a los compañeros. Afirmó que cuando llegaron se encontraba una patrulla de la Policía Municipal de Iguala y estos otros 2 compañeros detenidos. El autobús, que por las características que dio era el Estrella de Oro 1531, dijo que cerró la carretera federal a Iguala atravesando su unidad, y 15 minutos después me percaté que llegó al lugar una patrulla de la Policía Ministerial del Estado, la cual era una camioneta tipo Ram doble cabina, color blanca, sin ver el número económico de la patrulla, pero a bordo de esta venían 2 elementos, a los cuales no pude identificar porque pasaron por arriba del puente y bajaron por un retorno, y no los distinguí porque estaba un poco lejos, y no me di cuenta si llegaron más compañeros de nuestra corporación o de alguna otra a dar apoyo. Afirmó que estuvo ahí 1 hora y luego recibió la orden de concentrarse en la comandancia de la Policía Municipal. En ese momento me percaté que la patrulla de la Policía Ministerial se retiró y enseguida se retiraron los compañeros de la Policía Municipal, pero no vi por dónde se fueron. Por su parte, Hurtado Hernández reconoció que disparó en la calle Juan N. Álvarez. Señaló que cuando llegó en su patrulla a la esquina Juan N. Álvarez y Periférico, escuché varias detonaciones y que provenían de armas automáticas de ráfaga. El conductor estacionó la patrulla y caminamos aproximadamente 40 o 50 metros. Mientras caminábamos, alcancé a observar 3 autobuses. También observé a un grupo de gente sin poder precisar qué cantidad, pero eran muchos, todos del sexo masculino, y se tapaban el rostro con las playeras que vestían, dejando el torso al descubierto. También observé que otro grupo de los sujetos que se cubrían el rostro con la playera se encontraban ocasionando daños a otras patrullas de la policía preventiva que se encontraban ahí estacionadas, señaló. Ese preciso momento observé que de uno de los autobuses descendieron varios sujetos y corrieron en dirección hacia nosotros, que también llevaban el rostro cubierto con sus playeras y portaban palos y piedras, con los cuales hacían señas de intentar pegarnos, por lo que mis compañeros y yo corrimos hacia donde había quedado estacionada la patrulla en que viajábamos. Como yo soy escolta de la patrulla, me fue muy fácil abordar la caja. El comandante todavía alcanzó a abrir la puerta del conductor y abordó la patrulla en dicho asiento, encendió la marcha e hizo maniobra de reserva, pero no pudimos avanzar mucho porque los sujetos ya se encontraban muy cerca. Como nos superaban en cantidad, tuve que hacer 2 detonaciones al aire para que se espantaran, lo cual logré porque se regresaron hacia donde se encontraba el autobús del cual habían descendido. En tanto, Cisneros García afirmó que vía radio recibieron el reporte de un posible robo en la calle de Galeana y acudió por encontrarse muy cerca del lugar. Llegamos con las luces de la torreta encendidas, sin la sirena activada, observando un autobús a una distancia aproximada de unos 20 metros, el cual estaba parado sobre la calle, pero no pude apreciar alguna característica de dicho autobús por la poca iluminación, ya que estaba oscuro, por lo que descendí de la unidad quedándose mi compañero Eleazar en la camioneta a la expectativa, y me aproximé a pie hasta el autobús, llegando empuñada mi arma, larga antes descrita, y me acerqué a una distancia de 1,5 metros de la puerta delantera del autobús. Observé que el autobús tenía las luces interiores encendidas y repentinamente observé a 2 individuos que estaban cubiertos del rostro con algún tipo de tela oscura. Sin poder recordar qué tipo de ropa llevaban puesta, y como no había alguna otra patrulla de ninguna corporación, de inmediato me comuniqué por el radio portátil que llevaba con el radiooperador, informándole que efectivamente se encontraban 2 individuos en el interior del autobús encapuchados. Cuando a los 3 minutos llegó la unidad, individuos en el interior del autobús encapuchados.
018 con el supervisor Alejandro Tenescalco, con su chofer, quien también es elemento de la policía municipal, de quien no recuerdo su nombre ni apellidos, pero es el elemento que tiene asignado de manera regular, por la calle de Galeana, colocándose atrás de nuestra unidad 023, y el supervisor Tenescalco, armado con el arma larga, dirigiéndose hasta donde yo estaba. Momento forcejé tratando de quitármelos, y el supervisor Tenescalco realizó unos disparos, al parecer con su arma corta, sin poder precisar cuántos, y en ese acto corté cartucho con mi arma larga y realicé 2 disparos al aire, por lo que en ese momento los sujetos me soltaron y corrieron hacia el interior de otro autobús. Según Cisneros, esos fueron los únicos disparos que hicieron. Zulay Marino Rodríguez señaló que fueron concentrados a las afueras de la base de la Policía Federal poco después de las 22:30. En la parte de afuera de las instalaciones de la Policía Federal ya se encontraban varios compañeros con sus unidades, y al llegar ahí, el encargado y mi superior se entrevistó con los demás encargados y solo regresó para decirme que esperáramos instrucciones. Hugo Hernández Arias declaró el 28 de septiembre ante la Fiscalía que el 26 fue comisionado a las 18:30 a dar seguridad en el perímetro del centro donde se llevó a cabo el informe de María de los Ángeles Pineda Villa como presidenta del DIF municipal, y que aún sin finalizar el evento fueron asignados a dar vigilancia a la unidad deportiva de Iguala, en la que se llevaba a cabo el partido de fútbol entre el equipo local y los avispones de Chimpancingo, donde se quedó hasta las 21:30. El partido terminó con un marcador de 3-1 a favor de los avispones. Serían las 22:30 cuando nos acercamos a la puerta principal. Aproximadamente 10 minutos después, el encargado segundo, Tomás Martínez Beltrán, nos indicó que todos abordáramos la patrulla 16 y nos trasladáramos hacia la dirección de la Policía Preventiva, que se encuentra ubicada en la calle Rayón número 1, Colonia Centro. Al llegar ahí, él solicitó por radio instrucciones para todo el personal, indicándome a mí que con 3 de los elementos con los que había llegado a la unidad deportiva me hiciera cargo de la seguridad de las instalaciones de la dirección. Posteriormente procedí a solicitar mi arma larga, ya que solo portaba la pistola de la marca Pietro Baretta modelo PX4 Storm, cuya matrícula PX60 575 calibre 9x9 milímetros, al banco de armas de la Policía Municipal de Iguala, siendo para esto un arma larga de la marca Baretta modelo CS7090 matrícula A 2496G calibre 556 por 45 milímetros 223, tal y como lo demuestro con mi credencial que me acredita como policía tercero, misma que exhibo en este acto en original, y posteriormente con mis 3 elementos más Fernando Delgado Sánchez, Gilberto Jiménez Pérez y Juan Carlos Rodríguez Montes. Serían aproximadamente las 23 horas de ese día 26, que ya nos encontrábamos en la parte superior de las oficinas de la Policía Municipal para estar alerta y darle seguridad al personal de instalaciones. Aclarado que solo el suscrito portaba el arma y el fusil. Asimismo, vía radio el operador, el policía Natividad Elías, nos decía que había alerta roja. Significa máxima alerta para estar pendiente por cualquier situación, y fue que les indiqué a mis compañeros que se pusieran más truchas. Asimismo, quiero agregar que tengo conocimiento que de las patrullas de la Policía Preventiva Municipal de la ciudad de Iguala que tuvieron de servicio estaban al mando las patrullas 16, donde se encontraba el policía segundo Tomás Martínez Beltrán y el policía raso Zulay Marino Rodríguez. No recuerdo quiénes se encontraban a bordo de la 17. En la 18 el policía segundo Alejandro Tenescalco Mejía y su chofer, que no recuerdo su nombre. En la 19 el policía tercero Rubén Alday y el policía tercero Juan de Dios Martínez Lluvias. Las 20, 21, 22 y 23 son las que recuerdo que estaban en las calles tratando de controlar la situación. Había otros elementos de la policía preventiva en otras patrullas de las que no recuerdo los números. Entrecortadamente por radio se escuchaba que decían 10 y 11, que en clave significa heridos y muertos, pero no ubicaba el lugar y solamente escuchaba las sirenas de las patrullas, aunque jamás escuché detonaciones de armas de fuego. De ahí transcurrimos como a las 2:30 de la mañana aproximadamente del día 27 de septiembre, y de ahí llegaron en varios vehículos el subprocurador de justicia, que desconozco cómo se llama, con varios elementos de la policía ministerial a las instalaciones donde nosotros nos encontrábamos, aclarando que yo
que ya no llegaron más elementos nuestros a las instalaciones de la Policía Municipal, porque a ellos ya les habían ordenado concentrarse en las instalaciones de la PFP. Esta fue la última declaración rendida por Hernández Arias y se tiene copia de ella. En la misma sesión del Ministerio Público le formuló 41 preguntas sobre los hechos y en ninguna refirió haber visto a jóvenes detenidos en la base de la Policía Municipal de Iguala, pero después la Fiscalía alteró esa declaración y añadió al expediente judicial enviado al juzgado para solicitar la orden de aprehensión de los 22 policías, una pregunta número 42, que en realidad nunca le fue formulada. Esto es lo que alteró la Fiscalía con el fin de incriminar a las autoridades locales de Iguala, a la 42ª, que proporciona el nombre del juez de Barandilla de guardia de ese día 26 de septiembre del año en curso. Respuesta: solo sé que le dice el licenciado Ulises. A la 43ª, que nos diga cuántas celdas hay en el área de seguridad. Respuesta: hay 3 celdas. Una para delitos varios, otra para faltas administrativas y otra celda para mujeres. Cuando llegué a mis labores eran las 11 de la noche y me percaté que había como 10 muchachos detenidos en el patio de la Policía Preventiva Municipal de Iguala y que el licenciado Ulises, sin saber sus apellidos, dialogaba con ellos. Los vi de reojo y se encontraban a una distancia de 10 y 15 metros aproximadamente. Las celdas están al fondo, pero ellos no estaban en celdas, estaban en el patio. Existe una lámpara encendida e ilumina perfectamente toda el área. Después de haber tomado mi arma larga tipo fusil marca Beretta, calibre 5x56 por 45 milímetros, abastecida con 27 cartuchos útiles, me retiré a recibir la orden del jefe de turno, policía segundo Alejandro Tenescalco Mejía, quien me había dado instrucciones antes por radio de que me hiciera cargo de resguardar la seguridad de las instalaciones, armamento y personal para repeler un eventual o posible ataque de individuos que quisieran atacar primeramente las instalaciones con el fin de llevarse armamento. Vi que llegaron elementos de la Policía Preventiva a bordo de 2 patrullas y subieron en ellas a los muchachos que había visto que estaban hincados cuando platicaban con el licenciado Ulises N., según de Barandilla, que ignoró hacia dónde se los hayan llevado. Todo esto lo vi de reojo, que de ahí ya no me consta nada. Veía que llegaban civiles a bordo de vehículos particulares no oficiales. La alteración de la declaración de Hernández Arias fue clave para la fabricación de la denominada verdad histórica, creada por la Procuraduría General de la República en enero de 2016, para deslindar de responsabilidad al gobierno federal y al gobierno de Guerrero. Los padres de los 43 normalistas lo han denominado la mentira histórica. El Ejército y la PGR impidieron inspección en instalaciones. Desde la madrugada del 27 de septiembre de 2014, la Fiscalía contaba con declaraciones de normalistas sobrevivientes y videos grabados por ellos durante los ataques, en los que, así como señalaban la participación de la Policía Municipal de Iguala, también mencionaban la presencia de la Policía Federal y del Ejército en las agresiones. Luis Pérez Martínez, estudiante de primer año de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, cuyo testimonio fue válido para el arresto de 19 policías municipales, declaró esa mañana ante el Ministerio Público Local que entre las 22 horas y 23 llegó con un grupo de alumnos a Iguala tras recibir una llamada de auxilio de sus compañeros cuando estaban siendo atacados. Al llegar a la calle Juan N. Álvarez, se encontraron con cerca de 30 normalistas. Les pregunté qué les había pasado, diciéndome que los habían balaceado, es decir, les habían tirado balazos y habían matado a un compañero de quien no sé su nombre, pero es alumno de la escuela de primer semestre, y además resultaron heridos otros compañeros. Ignorando la cantidad de estos, por lo que pregunté que quiénes habían sido los que les habían disparado, manifestándome los compañeros que habían estado en el lugar de los hechos, que primeramente fueron los policías municipales, quienes con un vehículo tipo patrulla les obstaculizaron la circulación y unos compañeros se bajaron a hacer la patrulla a un lado para que los dejaran pasar, y que al momento llegaron elementos de la Policía Federal y ellos fueron los que dispararon en otra de mis compañeros, hiriendo a varios, y resultó muerto uno de ellos, sin saber el nombre de este, por lo que los demás compañeros se bajaron de los autobuses y salieron corriendo para protegerse de las balas de los federales, por lo que se pusieron atrás de los autobuses y otros se tiraron al piso. Uno de los federales se puso a fumar un cigarro en una esquina y haciendo además
que se arrimaran. Ya de ahí los federales empezaron a recoger los casquillos para no dejar evidencias de los hechos y de ahí se retiraron. El normalista Francisco Trinidad Calma declaró sobre lo que vivió esta noche, corroborando lo dicho por el policía municipal Cisneros García, en el sentido de que tuvo un forcejeo con uno de los estudiantes. Bajamos y rodeamos a los policías porque del tercer autobús, que era de Estrella de Oro, tenían rodeados a los compañeros, dijo refiriéndose al trayecto de la caravana de 3 autobuses en el centro de Iguala, y yo me puse atrás de un policía municipal, quien ya había cortado cartucho y estaba apuntando sus armas para disparar contra los compañeros, y en eso llegaron más compañeros, y sus compañeros, que vieron que estábamos atrás de él, nos encañonaron a mí y a mis compañeros. Para detener la acción de los policías, tuve un pequeño jaloneo con el uniformado y agarré lo que fue la culata del rifle, y me amenazó con que si no lo soltaba iba a disparar contra nosotros, y siguió el jaloneo. Con el que estaba yo forcejeando disparó su arma en ráfaga, primero hacia el suelo y luego la levantó y disparó contra mis compañeros, como a una distancia de 1 metro, pero cuando levantó el arma para disparar hacia ellos, mis compañeros ya se habían abierto. Los otros policías, cuando vieron que su compañero empezó a disparar también, dispararon contra mis compañeros, pero igualmente se refirió a la actuación del ejército esa noche después del tercer ataque perpetrado en la calle J.N. Álvarez, pasadas las 23, cuando llevaron a uno de sus compañeros que tenía un disparo en la cara a una clínica privada que se encontraba sobre la misma calle. Estuvimos como media hora o más en ese lugar, ya que no teníamos médicos. En el transcurso de ese tiempo llegaron 2 unidades de militares y al bajar de sus camionetas escuchábamos que cerrojearon sus armas y pidieron que abriéramos la puerta. Fue lo que hicimos. El que iba a cargo de esas unidades preguntó si éramos ayotzinapos, a lo que respondimos, pidiéndole ayuda para nuestro compañero que se estaba desangrando, y lo que nos dijo fue que tuviéramos huevos para enfrentarlo, como así hacíamos nuestro desmadre. Cateó toda la clínica y nos hicieron sentarnos en la sala de espera, y que nos alzáramos nuestras playeras y que vaciáramos nuestras pertenencias porque buscaban armas, pero nosotros no íbamos armados. Les volvimos a pedir apoyo con una ambulancia para trasladar a nuestro compañero y nos contestaron que ellos iban a mandar a los municipales para que vinieran por nosotros, que ellos no se iban porque estaban 2 cuerpos en la carretera, afirmó Calma. Según el informe, acciones realizadas por el gobierno del estado ante los hechos sucedidos el 26 y 27 de septiembre de 2014 en el municipio de Iguala de la Independencia, fechado en octubre de 2014 y cuya existencia se reveló en diciembre de ese año, en proceso como parte de esa investigación periodística, retomándolo posteriormente el GIEI en sus investigaciones. Durante las primeras horas tras los hechos del 26 de septiembre, la Fiscalía recibió reportes anónimos denunciando que los normalistas desaparecidos se encontraban en la comandancia de la Policía Municipal de Iguala, otros en el 27 Batallón de Infantería y unos más, los normalistas y los policías municipales, el 28 de septiembre de 2014. 2 ministerios públicos locales del Distrito Judicial de Hidalgo en Iguala decidieron hacer su trabajo. La primera, Maribel Morales García, envió un oficio al comandante Luis Antonio Dorantes, entonces responsable de la base de policía de Iguala, para que con urgencia presentara informes sobre los números de las patrullas de la corporación, la copia de licencia colectiva de las armas asignadas al personal de la base, un registro de armamento del 24 de septiembre a la fecha, y que informara a esa autoridad ministerial de manera urgente si los elementos policíacos a su mando participaron de manera activa en los hechos que se registraron el día 26 de septiembre, además de pedir copia de la bitácora de entrada y salida de los policías federales los días 26 y 27 de septiembre. Solicitó la misma información a José Adame Bautista, coordinador de la zona norte de la Policía Estatal que operó en Iguala esa noche, y pidió a Leonardo Octavio Vázquez Pérez, secretario de Seguridad Pública de Guerrero, con carácter de urgencia, las imágenes registradas por las cámaras del video C4 de las 18 horas del 26 de septiembre a las 00 horas del 27. Sin embargo, para el momento en que el Ministerio Público giró tal oficio, la Policía Ministerial de Guerrero se había adelantado y sustrajo las grabaciones. La Policía Federal nunca se dio respuesta ni explicaciones. El 4 de octubre de 2014, las averiguaciones previas y toda la investigación fue tomada por completo por la PGR. Por su parte,
El Ministerio Público Elmer Rosas Asunción ordenó el 28 de septiembre de 2014 a Wagner González, coordinador de periciales Iguala, hacer una inspección a las instalaciones del 27 y 41 batallones de infantería, ubicadas en Periférico Norte, al Centro de Operaciones Estratégicas de la PGR, localizado en la calle Nicolás Bravo de la Colonia Centro, a la Policía Estatal Zona Norte, a la base de la Policía Federal y a la de la Policía Municipal para verificar si había o no personas recluidas y que se hiciera un dictamen de criminalística de campo y fotografía forense. Tanto la base de la Policía Estatal como la Municipal y la Policía Federal permitieron la completa inspección de sus instalaciones según el informe del cual se tiene copia, pero el ejército de la PGR se negaron. A las 15 de ese día los expertos se presentaron en las instalaciones del Centro de Operaciones Estratégicas donde se negaron a permitir la búsqueda de los estudiantes. El oficial de guardia de nombre Fidel Jiménez Morales informó que sí cuentan con un centro de detención, pero que por motivos de seguridad no se les podía permitir acceso y debían enviar una solicitud por escrito. Horas antes, al mediodía de ese mismo 28 de septiembre, se presentaron los peritos a los batallones 27 y 41, que comparten las mismas instalaciones, pero el coronel José Rodríguez Pérez les impidió hacer una inspección general por supuestos motivos de seguridad nacional y que, para poder hacerlo, se debía hacer una petición al 35 Zona Militar con sede en Acapulco, lo cual tomaría días. Rodríguez Pérez solo accedió a permitirles el paso a una área de seguridad para el resguardo de drogas decomisadas, pero nunca pudieron inspeccionar todo el batallón para ver si había rastros de los 43 estudiantes desaparecidos. Desde entonces, el 27 Batallón de Infantería se rehúsa a que se realice una inspección a fondo en su base militar, y el secretario de Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, se ha negado a que se investiguen independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que interroguen a los militares que estuvieron activos esa noche de Iguala. 27 de septiembre de 2014, proceso número 1989, la verdadera noche de Iguala.